de Donald Trump, Michael Flynn, habría ofrecido testificar ante las autoridades a cambio de recibir inmunidad frente a una investigación judicial, según informa el diario estadounidense The Wall Street Journal. El político declararía sobre los presuntos lazos del equipo del presidente norteamericano con Rusia. El FBI y los comités de inteligencia del Senado todavía no habrían respondido ante la petición del teniente general. Por su parte, el abogado de Flynn confirmó que existen negociaciones entre su cliente y las comisiones de inteligencia del Congreso. El ex asesor renunció a su cargo en febrero después de que se revelara que se había reunido con un embajador ruso el año pasado, es decir, antes de que Trump asumiera la presidencia. Flynn no mencionó estos hechos durante las audiencias del Senado antes de ocupar el cargo. Además, lo acusaron de haber cobrado más de $56.000 en participación de diferentes eventos en entidades relacionadas con el Kremlin, incluida esta cadena RT. El periodista y escritor Roberto Quesada opina que la fuerte presión de los demócratas llevó a que Michael Flynn hiciese esa propuesta. El experto señala asimismo que los adversarios de Trump utilizan esta polémica para conseguir un beneficio político. Y la presión demócrata fue que lo llevó al abismo, sin duda. Y va a seguir siendo, porque yo creo que los demócratas han encontrado ahí una mina, según ellos, ¿no?, que están explotando para minarle el gobierno a Donald Trump. Entonces, ante esa fuerte presión y que se venía diciendo e insistiendo, y hay que recordar que también que Donald Trump tiene mucha prensa de enemiga, ¿no? Y cualquier cosa que digan en contra de Trump se hace mucho más grande, se magnifica, precisamente por la actitud de él frente a la prensa y frente a otras personas. Entonces, medio mundo se aprovecha de cualquier cosa que le pase a Donald Trump, y los demócratas han visto que esto les rinde capital a ellos, capital político, y claro que de ahí viene la caída de Flynn. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña cuidadosamente construida para socavar nuestras elecciones. Quien habla así es el senador demócrata por Virginia, Mark Warner. Lo hacía durante las audiencias públicas del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, que investiga la posible injerencia rusa en los comicios de noviembre, elecciones que terminó ganando Donald Trump. Warner considera que los rusos consiguieron hackear instituciones políticas y correos electrónicos, una hipotética situación que, según algunos expertos, podría repetirse en otros países. El Kremlin puede desmoronar las democracias desde dentro hacia afuera. Sus objetivos serían dos: la disolución de la Unión Europea y la ruptura de la OTAN. En su comparecencia, Warner señaló además que Rusia había contratado más de 1.000 piratas informáticos para difundir falsas noticias sobre Hillary Clinton, algo que Putin niega categóricamente. Creo que Reagan fue el que, debatiendo, se dirigió a los estadounidenses y les dijo: lean mis labios, no. Durante su intervención, el senador Warner indicó que había estado en contacto con Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional de Trump, y que fue despedido tras mentir sobre sus reuniones con oficiales rusos. Según Wall Street Journal, Flynn estaría ahora dispuesto a testificar ante el FBI a cambio de inmunidad. Primera audiencia del Comité de Inteligencia del Senado, audiencia pública, eso así, porque lo habitual es que estas audiencias se den a puerta cerrada por la confidencialidad de la información que en ellas se discute. Bien, en esta ocasión se han invitado a varios expertos en tecnología, también en ciberguerra, sobre todo para analizar de qué manera influyó Rusia en las elecciones estadounidenses, una afirmación que pues ya lanzó la inteligencia estadounidense desde principios de año. Bien, en principio lo que se ha destacado en esta audiencia es el presupuesto de defensa con el que cuenta Rusia en comparación con el de Estados Unidos. Una cifra interesante porque, según destacaba una de las senadoras preguntando en esta audiencia, decía que mientras que Estados Unidos
Unidos se plantea pues aumentar a más de 600.000 millones de dólares el presupuesto de defensa en 2018. Rusia se calcula que cuenta con un presupuesto anual de unos 65.000 millones. Sin embargo, están ganando esta batalla, decían en este comité, y hacían referencia precisamente a cómo Rusia ha invertido en agentes que actúan en la esfera de cibernética. Son los denominados trolls, que según Estados Unidos en esta sesión señalan que interfieren, lo que hacen es difundir información falsa en las diferentes plataformas de la red para que de esa manera se consigan diferentes objetivos, como por ejemplo que la ciudadanía estadounidense acabe dudando de los planes de Occidente y que finalmente pues acabe aceptándose y normalizándose la agenda política rusa. Por parte de estos expertos también han salido afirmaciones como por ejemplo que será el nuevo día a día de la política internacional, una interferencia de Rusia en las elecciones, en los procesos democráticos. No solamente se limitaban a afirmar que ha habido una interferencia en el proceso democrático de Estados Unidos en las últimas presidenciales, sino también en que lo habrá en los próximos comicios en Alemania y también en Francia. Es más, incluso uno de los expertos invitados ha señalado que sería conveniente investigar si Rusia tuvo algo que ver en los resultados del referéndum que llevó al Brexit en el Reino Unido. Sin embargo, ha habido una opinión diferente entre estos expertos que ha señalado que hay que ser cautelosos todavía con las afirmaciones y en la manera en que se contempla la verdad desde Estados Unidos, porque ha dicho que no se tienen demasiadas pruebas todavía como para aseverar cosas que más adelante en algunas ocasiones se han demostrado que Estados Unidos no tiene razón. Finalmente se ha culpado en numerosas ocasiones a esta casa, a RT y también a otro miembro de la familia mediática, Sputnik, la agencia de noticias Sputnik, como plataformas de propaganda del Kremlin. El Senado estadounidense lanza también su investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. El objetivo principal de esta comisión bipartita es determinar si el propio Donald Trump jugó algún papel en los contactos. Los dos responsables de la comisión adelantaban los detalles. Ya hemos empezado esta semana a programar las primeras entrevistas. Hasta la fecha hemos hecho 20 peticiones de entrevistas. Como alguien que se maneja bien con las nuevas tecnologías, debo decir que lo que realmente me preocupa son las informaciones que apuntan a la existencia de 1 millar de trolls en unas instalaciones de Rusia, trabajando con ordenadores organizados en lo que llaman botnet, con la misión de crear noticias para áreas específicas. They can then generate news down to specific areas. Entre las personalidades que serán investigadas por el Senado figura el yerno de Trump. Jared Kushner deberá explicar sus contactos con responsables de Biznes. De la siguiente hora reportaremos sobre el Senado. Inició audiencias sobre la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. También el Departamento de Estado se pronuncia, tiene reacción a lo que ocurre en Venezuela tras el fallo del Tribunal Supremo de ese país. Y el secretario de Seguridad Interior, Kelly, asegura que no va a separar familias en la frontera, a pesar de que había dicho que lo estaba considerando. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. Bueno, y comenzamos con la noticia sobre Rusia y su intervención, la que ha sido denunciada y está siendo investigada en el proceso electoral de Estados Unidos. Nuevos giros y más sorpresas. Dione Molinares. Hola Juan Carlos, es el turno del Senado con la serie de audiencias en medio de la investigación sobre el rol de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. Hoy el senador Marco Rubio reveló que en 2 ocasiones también fue hackeada la información de su campaña. Obviamente utilizaron correos electrónicos que se robaron como parte de esa estrategia, pero también la creación de información falsa para tratar de dividir y crear problemas políticos dentro de los diferentes países, incluso este. Así que es importante entender eso porque va a seguir ocurriendo. En la Cámara de Representantes esta investigación está básicamente estancada después de que el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, Devin Nunes, pues está en medio de la controversia porque
que la semana pasada se reunió con el presidente Trump, le entregó información que decía estaba no necesariamente relacionada con Rusia. Hoy se reveló de parte del New York Times que 2 funcionarios de la Casa Blanca le ayudaron al congresista a recibir toda esa información, y la Casa Blanca no quiere comentar al respecto. Y ahora los líderes de las 2 comisiones están siendo invitados por la Casa Blanca para revisar documentos de inteligencia. Pero hablemos de la crisis política en Estados Unidos. El presidente Trump volvió a las redes, está atacando a legisladores de su mismo partido con nombre propio por no apoyar la reforma de salud, pero el tema que sigue dominando los titulares es Rusia. Yone Molinares nos cuenta qué pasó. Así es, Juan Carlos, es el turno del Senado, pero bueno, en la mente del presidente Trump no solamente está lo que ha pasado en Rusia, sino obviamente también lo que está pasando con su política, especialmente con Obamacare. Es el turno del Senado, que espera evitar el caos de la investigación que quedó estancada en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Si nosotros politizamos este proceso, nuestros esfuerzos seguramente fallarán. El público merece escuchar la verdad sobre el posible rol de Rusia en nuestras elecciones. En la audiencia del Senado se conoció que la intromisión de Rusia no terminó en las elecciones presidenciales, y los tentáculos rusos incluyeron a otros políticos, como el senador Marco Rubio, que enfrentó a Trump en las primarias republicanas y que reveló que su campaña fue atacada en 2 ocasiones. Obviamente ellos utilizaron correos electrónicos que se robaron como parte de esa estrategia, pero también la creación de información falsa para tratar de dividir y crear problemas políticos dentro de los diferentes países, incluso este. Así que es importante entender eso porque va a seguir ocurriendo. La audiencia ocurre después de que Devin Nunes, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, se reuniera con el presidente Trump la semana pasada para revelar la información clasificada, por lo que crecen los llamados para que se retire de la investigación. Fuentes dijeron a The New York Times que 2 funcionarios de la Casa Blanca le permitieron al congresista Nunes acceder a información confidencial. En la Casa Blanca, el subsecretario de Prensa no confirmó, pero tampoco comentó sobre la revelación de los nombres. Es un fantasma que persigue a la Casa Blanca, que hasta el momento no ha podido adjudicarse una victoria política. Tras el sufragio de la reforma sanitaria republicana en la Cámara, Trump, mediante un tuit, acusó al llamado Grupo de la Libertad, el ala más conservadora de los republicanos, de lastimar la agenda del partido, y amenazó con declararles la guerra a ellos y a los demócratas en las elecciones legislativas de 2018. Mientras, el presidente de la Cámara, al tiempo que respaldó la crítica del presidente a los legisladores que descarrilaron su esfuerzo de revocar Obamacare, rechazó también la posibilidad que ya había expresado Trump de buscar cambios en la ley de salud, ahora con la ayuda de los demócratas. Si vamos a hacer lo que prometimos, revocar, reemplazar a Obamacare y salvar el sistema de salud, algo me dice que los demócratas no van a revocar a Obamacare. Ellos fueron los que lo crearon. Por lo que, por ahora, esa promesa queda en el limbo. Y es posible, Juan Carlos, que el problema serio de haber fallado con la revocación de Obamacare termine descarrilando otras políticas importantes, como por ejemplo la reforma al Código de Impuestos, que parece que ahora sí se está complicando cada vez más. Vamos directamente con el analista internacional Javier Farge, quien se encuentra en Londres y que sabe mucho de esto. Javier, me gusta saludarte. Insultando a los propios republicanos, aunque no sean todos, no es como echarse la soga al cuello. Una guerra entre el presidente y el Congreso pues es normal, pero con los de su propio partido, ¿qué es lo que está pasando y qué va a pasar, Javier? Lo que está pasando, un gran saludo para ti, Roberto, gusto de conversar contigo. Lo que ocurre es que se está metiendo con un lobby muy poderoso, es el llamado House Freedom Caucus. Son 36 representantes que vienen principalmente de los estados del sur y que conforman la ultraderecha del partido republicano. Esa gente se opone a la reforma que mencionaste tú, la reforma de Obamacare por la reforma de Trump, porque considera que no va lo suficientemente lejos como para abolir todo el tipo de intervención estatal
estatal en el servicio de salud. Por ejemplo, la propuesta de Trump reemplazaba los subsidios estatales al pago de primas de seguro de salud para los más pobres por créditos por desgravaciones fiscales. Para los conservadores del Freedom Caucus, que es un caucus muy poderoso porque estos 36 representantes pueden bloquear cualquier tipo, pueden sumar lo suficiente con la oposición demócrata como para bloquear cualquier tipo de propuesta de Trump. Esta gente dice que esta reforma todavía implica intervención del Estado. La creación de este grupo en el año 2015 nació de la necesidad, según ellos, de que el Estado no intervenga para nada en este sentido. De manera que se está metiendo con un caucus sumamente poderoso, que tiene un número suficiente de conservadores como para bloquear cualquier propuesta de ley que presente Trump al Parlamento y que no puede él, promulgar en base a órdenes ejecutivas. Oye, Javier. Dime. Pero los insultó, dijo que hay que combatirlos. Esto no es como echarse la soga al cuello. Sí, está metiéndose en un lío un embrollo muy bravo, porque aparte de representar a los estados del sur, estos 36 representantes, está enajenando a muchos votantes en vistas a las elecciones legislativas del próximo año. No hay que olvidar que hay elecciones de medio término el próximo año, y esto puede enajar de tal manera a este grupo que puede aumentar su número de congresistas, y este número de congresistas podría bloquear aún más las propuestas que está haciendo. Es muy irónico, Roberto, porque precisamente este grupo ultraconservador coincide en gran parte con los puntos de la campaña de Trump durante las elecciones, antes de las elecciones en las que ganó a Hillary Clinton. A ver, Javier, dime. ¿Esto lo hace por una estrategia de él, de otros, se lo aconsejan, o su decisión es meramente visceral y sentimental, de caprichudo? Bueno, Trump está acostumbrado a hacer lo que quiere sin que nadie se lo ponga. De manera que da la impresión de que esto es una actitud sumamente personal. No olvidemos que él utiliza su cuenta de Twitter para expresar opiniones que no podría expresar en una cuenta de Twitter presidencial. Siempre utiliza eso para decir, yo sigo siendo el Donald Trump de antes. Yo creo que es él que no acepta ningún tipo de oposición a ninguna de sus propuestas, porque él es una persona pero muy autoritaria. Durante toda su vida como empresario siempre él ha tomado las decisiones finales sin consultar a sus asesores, de manera que no se puede permitir que un grupito de conservadores del sur de Estados Unidos le vengan a cuestionar su propia política, sobre todo al interior de su propio partido, y teniendo en cuenta además que la reforma de salud suya estaba al tope de la agenda de la campaña electoral del año pasado. Esos fueron los puntos centrales, y que esa reforma no pueda ser aprobada porque un grupo de ultraconservadores se oponen es algo que él considera inaceptable. Tengo ya 10 segundos, Javier, la última pregunta. Con esto echándose de enemigos a los republicanos, y hoy Gallup publicó que ya está en el 35-34% de popularidad, cayendo a lo más bajo. ¿Cuál es tu pronóstico? Circula en las redes sociales de que le quedan o están contados sus días. Bueno, siempre existe la posibilidad de que haya una censura en el Congreso si se descubren ciertos esqueletos dentro del closet, como se dice traduciendo del inglés. Está la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones del año pasado, todavía está pendiente eso. Es muy posible que no dure su presidencia, que no termine su término, sobre todo si va a seguir teniendo oposición, ya no de los demócratas, sino al interior de su propio partido, que es lo peor que le puede ocurrir a un líder político. Javier, perdóname por exprimirte, teníamos poco tiempo. Gracias, Javier Farge, analista internacional allá en Londres.